¿Cómo están todos, queridos miembros de Sacrum Cultura? Estamos acá con una nueva entrevista muy especial sobre un tema importantísimo que tiene que ver con la Sínode de Turín, o también conocida como Sábana Santa. Y está con nosotros Patricia Daste, que ella es magistrada, tiene una especialidad además en la Sínode de Turín. Y bueno, además tiene bastante conocimiento científico en el cual se basan estos estudios. Ella fue, por ejemplo, presidente de la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, SADAM, durante 8 años, actualmente vicepresidente, es presidente de ProSanitas BSC, fue también docente en muchas maestrías y especialidades de diferentes universidades como ISALUD, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de Cuyo, también el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas del Hospital Privado de Córdoba y la Universidad Nacional del Comahue, entre otras. Y como les decía, ella tiene una especialidad en estudios sindónicos de la Universidad Regina Apostolorum de Roma. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por hablar en este tema tan importante para que todos podamos conocer un poco de qué se trata. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va, Lucía? Qué gusto estar con ustedes. Realmente un privilegio, una gran alegría de poder compartir este tiempo de la Semana Santa y donde muchos de los datos de los que vamos a hablar toman relevancia, nos ayudan a meditar la Semana Santa, nos ayudan a ponernos como espectadores muy próximos, muy cercanos a Jesús, a María, a los apóstoles y todo lo que ellos vivieron, lo que vieron, lo que pudieron testimoniar a través de los evangelios y que nosotros con el correr de los años, después de más de 2000 años, nos encontramos frente a una tela que recibió el cuerpo de Jesús, que envolvió el cuerpo de Jesús luego de ser bajado de la cruz y que justamente es objeto de mucho estudio para todos nosotros. Lo que dice un poco San Juan Pablo II, un desafío para la ciencia que realmente debemos llevar adelante, que es la de tratar de entender qué es esa imagen que se encuentra en la sábana y cómo de a poquito andando, paso a paso, vamos encontrándonos todas las similitudes que hay entre los evangelios y lo que nosotros vamos observando y documentando de la sábana santa que está en Turín. Así que si quieren, arrancamos, tenemos una presentación que es muy rica, tiene mucha información y trataremos de ir haciéndola comprensible para todos ustedes, así la pueden disfrutar. Sí, la primera pregunta entonces sería, ¿qué es la sínode, no? ¿Qué es esta sábana santa y cómo también se encontró, cómo se halló, si hay algún tipo de precedente sobre su existencia, ¿no? La Santa Síndone, utilizando el nombre correcto, que síndone es una palabra que deriva del griego sindón, que significa sábana justamente. Sin embargo, no sería la única palabra con la que podríamos, o se la llama, nosotros en la universidad lo llamamos otonia keimena, que es una tela yacente, una tela que quedó en el piso, como bien relatan los evangelios, y en hebreo su nombre es Takrikim. Esta sábana es probablemente la reliquia más preciosa que tiene la cristiandad. No solamente porque tenemos una imagen allí, sino porque hay sangre adherida a la superficie de la síndone, lo cual ya nos pone delante, como muchos santos lo han expresado a lo largo de la historia, entre ellos San Carlos Borromeo, nos pone delante a la presencia real de Jesús. Él decía, se podía adorar a Jesús en la sábana santa, no a la sábana santa en sí misma, sino a la imagen de Jesús en la sábana santa.
Así que es la reliquia más preciosa que tiene la cristiandad. Y probablemente el elemento arqueológico más estudiado de toda la historia. No hay documento, no hay elemento de estudio, ni siquiera de las momias o de ningún elemento antiguo que haya tenido tanto debate, tanto estudio y contraestudios y equipos de investigadores eh, que no dejan, no abandonan los estudios científicos utilizando cada avance que la ciencia produce para aplicarlos a la imagen o alguna cuestión de la sábana santa, justamente en ánimo de que a través de la ciencia podamos ir contestando las preguntas como las que acabas de hacer, Lucía. Acerca de su descubrimiento, en realidad, la sábana santa lleva un derrotero en la historia, se va trasladando eh, desde, desde Jerusalén, se va trasladando, diríamos que desde el año 33 sabemos que existe y que está, porque ya el Evangelio de Juan nos testimonia que cuando llegaron los dos apóstoles y habían encontrado, por supuesto, la piedra removida, la piedra que tapaba la entrada al sepulcro había sido removida, las mujeres lo habían visto, les avisaron a los apóstoles, los apóstoles corrieron hasta el sepulcro y allí Juan queda en la puerta y Pedro entra. Y ahí ellos mismos ya en el Evangelio ya lo están diciendo, encuentran las telas, una yacente y la otra doblada, y ya entonces el descubrimiento sucedió en el mismo momento de que los apóstoles llegan al sepulcro. No hay otro momento. A partir de allí, bueno, obviamente, imaginamos que los apóstoles se llevaron cualquier cosa que fuera de pertenencia de Jesús y que estuviera en el sepulcro. Estimamos que puede haber estado en manos de la Santísima Virgen, porque sería lo normal que la mamá se quedara con los elementos de su hijo, y luego, posteriormente, la síndone comienza un viaje. Y este viaje la coloca en el año 544 en Edesa, una población de lo que podríamos decir hoy, una población grande, una ciudad amurallada, grande, dentro de lo que podría ser el Patriarcado de Antioquía, actualmente sería territorio turco, y la ciudad se encuentra bajo la denominación de Urf o Urfa, que sería el nombre actual de esta población en Turquía. Desde el 544 hasta el 944 la tela está allí bastante tiempo, 500 años, con lo cual hay bastantes documentos también donde se relata su existencia, donde se hacían ostensiones. La ostensión es una muestra pública para que la gente pueda ir a adorar a Cristo, a conocer su rostro, a rezar delante de Él. Obviamente no estaba detrás de un vidrio ni cuidada de ninguna manera en particular, simplemente se le extendía, mucha gente la ha tocado, han llorado delante de la imagen, la han besado, es decir, es una tela que ha tenido permanente contacto con el pueblo de Dios. Allí estuvo entonces sus 500 años, aproximadamente en el año 944, el emperador de Constantinopla le reclama, ya estaba la ciudad en manos musulmanas, le reclama que le envíe esta tela y efectivamente la tela en el año el año 944 se traslada a Constantinopla con una nota de la autoridad musulmana que estaba poseedora de la ciudad de Edesa en aquel momento, donde dice, le enviamos la tela que cubrió el cuerpo del profeta Jesús eh, luego de su muerte. Una vez llegada en el año 944, obviamente para la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, el 15 de agosto del año 944, la Santa Síndone arriba a Constantinopla. Y allí permanece hasta 1204, en que la ciudad es saqueada y durante la Cuarta Cruzada
y la síndone de alguna manera desaparece, porque cuando una ciudad es saqueada no hay un escribano que va levantando notarialmente a dónde se fue cada cosa. Cuando hay un saqueo, alguien se lleva cosas en distintos sentidos y para distintos lugares. Pero de alguna manera van a ver que vamos a poder recorrer el camino que va siguiendo la síndone, lo vamos a poder recorrer gracias a la ciencia. La ciencia en esto nos aportó mucha información que nos ayudó a saber por dónde fue. Pero por el momento, desde el punto de vista historiográfico y documental, no sabemos quién se la llevó. Entendemos que unos siglos después reaparece, allá por el 1356, reaparece la síndone en manos de Margarita de Charny, que era la nieta de Otón de la Roche, que había sido uno de los caballeros que había estado en el sitio de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. Entonces entendemos que obviamente este abuelo fue uno de los que se llevó la síndone. Sin embargo, hay una cierta, digamos, hay una muy bien fundamentada creencia que durante 100 años probablemente la síndone pueda haber estado en Inglaterra en manos de caballeros templarios. ¿Y esto por qué? Porque hay una grabación de un rostro en piedra que reproduce exactamente el rostro de la sábana santa. Entonces no había forma de que ellos hubieran podido tallar una piedra si no era que estaban mirando el original y luego iban transcribiendo del original a la piedra. Entonces, continuando, un poco les quería mostrar esta ficha técnica que es de alguna manera un resumen de el lienzo desde lo que se puede observar si uno se pone delante de él y empieza a apreciarlo. La tela es de lino puro, de una pureza denominada catara en hebreo. Es de lino puro porque justamente la reglamentación incluida dentro de la Mishnah hebrea establecía que estas telas que se utilizaban para los sumos sacerdotes, los maestros, los ancianos del templo, no podía decir telas ceremoniales, no podían tener ni siquiera una hebra de animal, es decir, no podían tener lana. Por lo tanto, estaban hiladas en lino puro. Mide 4 metros 42 de largo por 1 metro por 112 centímetros de ancho, es decir, es grande. Sin embargo, si buscamos dentro de la información bibliográfica que nosotros leemos respecto de la usanza de este tipo de telas grandes, sí efectivamente había dentro de la cuenca del Mediterráneo y hacia el país de Persia, había la costumbre de que los reyes y los grandes personajes de la vida pública fueran enterrados utilizando telas muy grandes. El espesor es muy sutil, verán que es 0.33 milímetros, es decir, es una tela muy ligera, muy livianita, casi como una gasa o una tela de un hilado muy ligerito. Fue realizada en telares hebreos, siguiendo justamente la ritualidad que, como ustedes conocerán, así como conocen la comida kosher y algunas cuestiones de ritualidad que tiene que ver con el uso de algunos alimentos o la forma de cocción de algunos alimentos, también la misma reglamentación establece modos de los tejidos, los hilados, para poder producir las telas que se iban a utilizar para uso ritual. El lino no era hebreo y ahí planteamos quizás una primera cuestión de desconocimiento y que formó parte de estudios sindónicos durante el siglo XX. Es decir, hay una gran explosión de estudios sindónicos que se realizan durante el siglo XX y después vamos a ver por qué. Pero el lino no era hebreo. Sabemos que el lino no era hebreo por el estudio de ADN sobre la superficie de la tela, entonces veremos quizás posteriormente que el lino era de origen hindú y que fue provisto obviamente por José de Arimatea, esto lo sabemos ya desde los evangelios, rico sanedrita, que va a obtener esta tela de lo que diríamos del tesoro del templo. ¿Qué es lo que han comprobado los estudios sindónicos? Que se trata de un hombre entre 30 y 40 años,
que midió entre 1,78 m y 1,83 m de estatura, es decir, un hombre alto para la época en la que estamos hablando, una complexión física bien proporcionada, y esto se ve en los gemelos. Cuando se ve la tela completa, podemos observar que tiene unos gemelos desarrollados, bien musculosos. Sufrió una intensa tortura al estilo romano. Si ustedes vieron la película de Mel Gibson, bueno, van a ver una demostración bastante aproximada de cómo podía ser una tortura de estilo romano, y no me voy a extender en esto, pero hay muchos detalles para mirar. Quizás en alguna muestra permanente puedan ver un flagrum, que es el elemento con el cual se lo flageló, un elemento muy áspero, muy dado a lastimar, a arrancar la superficie de la piel y lo que estuviese por debajo. El flagón, una herramienta de tortura con la que realmente podían incluso matar a la persona que estaba siendo castigada. En este caso no era la idea de Poncio Pilato, por lo cual, digamos, Jesús fue bárbaramente flagelado, pero se preservó de no pegarle en el plexo solar, en el pecho, porque podrían haberlo matado en ese mismo instante. Fue crucificado al uso romano. Crucifixiones había muchos tipos en esa época. Los romanos usaban el tipo de crucifixión que nosotros estamos acostumbrados a ver, con una cruz donde tenemos un vertical más grande y un horizontal colocado a 3/4 de la base, hacia arriba. La imagen muestra todo el cuerpo lacerado, de cabeza a los pies completamente lacerado, es decir, cuando lo flagelaron no solamente le pegaron en la espalda o en los brazos, sino se le pegó en todo el cuerpo, y también la cabeza tiene grandes puntos, al menos se han contado 50 puntos de laceración en la cabeza, seguramente muy relacionado con la coronación de espinas. La sangre es abundante, diríamos que hay sangre arterial, sangre venosa y suero en toda la tela, pero especialmente en lo que sería el espacio de la lanzada, que es el hemitórax derecho entre la quinta y la sexta costilla. En la cabeza, por efecto de la corona de espinas, en las manos y en los pies por efecto de los clavos. También se hicieron muy interesantes hallazgos de polen, flores y restos de aceites, que fueron catalogados a partir del año 1978 en adelante, por el botánico Max Frey, que trabajaba para la policía suiza, y que actualmente son continuados por Marcia Boy, que es una de las que continúa catalogando elementos botánicos sobre la superficie de la tela. Esto simplemente era para mostrarles el estilo de el dibujo que haría el telar, como lo que se denomina espina de pescado, que hace como una especie de letra V corta. Esta es la capilla donde se guarda actualmente, está guardada la sábana santa, que es la capilla diríamos, de la síndone en la catedral de Turín. Vemos acá la forma aquí descansa la sábana santa cubierta. Habitualmente, si uno va a verlo, lo va a encontrar de esta manera, cubierta, y arriba vamos a encontrar dos pequeños ramitos, uno que corresponde al mismo tipo de arbusto de la corona de espinas, y el otro a un pedacito de rama de vid. Aquí tenemos la obtención del 2022, posterior a la pandemia. La ven ahí cómo está expuesta totalmente, es larga, es una tela larga, importante, y que obviamente la gente queda maravillada cuando la puede ver, es una cosa preciosa. Y muy linda para sentarse y contemplarla en una tarde-noche de un retiro. Es un elemento maravilloso para contemplar y mirarla pedacito por pedacito, y colocándonos también nosotros en ese escenario donde el cuerpo de Jesús descansó durante algunas horas en ese sepulcro. Aquí hay algunas de las marcas que para nosotros son objeto de estudio. Verán ustedes arriba, es la imagen en positivo de la sábana santa. Debajo hay un dibujo donde muestra los lugares donde
están los puntos donde hay abundancia de sangre, que están puestos obviamente en rojo, y unos puntos negros que se ven salpicaduras en todo el cuerpo. Esos son efectos, es decir, golpes contados de la flagelación. Todo lo que sea contado en el cuerpo de Jesús de la flagelación. Claro, acá se ve del derecho y de espalda, ¿no? Acá se ve exactamente, acá se ve del derecho y de la espalda, ven ustedes la cabeza, tiene abundante cantidad de sangre. Estimamos nosotros que eh, debe haber tenido la cara completamente cubierta de sangre después de la flagelación y cuando comenzó el camino hacia el Gólgota, porque la cantidad de puntos de espinas clavadas que había, evidentemente que estuvieran en la cabeza, harían que la profusión de sangre haya sido muy abundante. Así que seguramente el rostro tiene que haber estado cubierto de sangre. Fíjense los antebrazos, el lugar donde estaban los clavos. Como ya sabrán, los clavos no estaban en la palma de la mano, sino en la muñeca, ahí donde ven el punto 12. Y luego también van a estar viendo algo que quizás es menos común en una muestra de la sábana santa hacer foco en esto, pero verán ustedes que en la parte de la espalda, en el punto 6, van a ver una línea de sangre muy abundante, y esto se corresponde con el hecho de que la pequeña tela que cubría los genitales estaba sostenida por una cuerda, y cuando la sangre que se iba derramando, incluso la sangre de la misma lanzada al costado, cuando se fue derramando no chorreó sobre las piernas, sino que se fue acumulando en esta soga que tenía la pequeña tela que cubría los genitales. Y luego las plantas de los pies, digamos, tanto en el frente como en el dorso, se ve abundancia de sangre. Esta sangre está presente en la síndone, no es una imaginación, no. Esa sangre está pegada a la superficie de la síndone, por eso decimos que no es simplemente una reliquia, sino acá hay sustancia propia del cuerpo de Jesús. De Cristo. Y por ahí también lo más impactante es que haya quedado su figura así tan marcada y no un rastro de sangre simplemente, ¿no? Como una persona, si normalmente, digamos, por eso creo que también es considerada un milagro, porque si una persona normalmente tuviera una tela envuelta y está todo ensangrentado, no quedaría la imagen tan plasmada de forma tan perfecta, ¿no? Claro, exactamente, Lucía, mira, la posibilidad, el hecho de que la imagen quede plasmada no tiene que ver ni con los aceites ni con los elementos aromáticos que se colocaron en la preparación de la sepultura. En realidad se corresponde, por lo menos en los estudios sindónicos en los que nosotros llevamos para adelante, y aquí si querés hago un salto en la presentación, un salto virtual en la presentación. Los investigadores mucho más actuales están hablando de que la figura eh, se, se proyectó sobre la tela, que ustedes verán que es una sola tela, no hay dos telas, una para la parte superior del cuerpo y otra para la parte, digamos, una para el frente y otra para el dorso, es la misma tela, que cubrió de abajo para arriba todo el cuerpo. La tela recibió la imagen proyectada de adentro hacia afuera, es decir, desde el interior del cuerpo hacia afuera durante la resurrección. Y esto es justamente la hipótesis de trabajo que lleva adelante el Instituto Enea de la localidad de Frascati, en las afueras de Roma, que el Enea de Frascati es un instituto que nosotros acá en Argentina también tenemos uno similar. En este caso ellos estudian energías, avances tecnológicos relacionados con la energía. Entonces ellos se abocaron a entender si no está pintada, si no está quemada, si no tiene óxido, si no, todas las cosas que se han probado sobre la tela, cómo es que la tela llegó, cómo es que la imagen llegó a esta tela. Esta es la pregunta que tenemos en espera de poder ser
contestada y ya será contestada en algún momento, pero quiero decir que se está trabajando en esto particularmente con la hipótesis de que es una emisión muy potente de energía de adentro hacia afuera del cuerpo que permite obtener una imagen exactamente proporcionada tanto en el frente como en el dorso, no relacionada a ninguna sustancia que hubiera estado en el cuerpo, es decir, no relacionada con sudor, con transpiración, con sangre, con nada. La imagen es una imagen que incluso en la presentación, quizás con un poco más de tiempo, lo decimos, es que si uno quita una de las marcas de sangre que está pegada a la superficie, debajo de la sangre no hay imagen. Debajo de la sangre no hay imagen. Y esto implica justamente ese movimiento, que la sangre llega a la tela antes que la imagen. Entonces, al llegar antes que la imagen, cuando la imagen diríamos, se dispara sobre la tela por efecto de la energía, la sangre que estaba allí impide que la imagen quede debajo de la sangre. Claro, es como si fueran capas, ¿no? Como capas, primero, bueno, estaría la tela, después las rastro de sangre y sobre eso se hubiera estampado esta imagen, ¿no? Algo así sería. Exactamente, se transfirió esta imagen que es muy superficial, que no hay imagen del lado del reverso de la tela. Si uno la mira del lado de atrás a la tela, no hay imagen. La tela está completamente limpia del lado de atrás, solamente en el lugar donde tuvo contacto en ese particular momento de la resurrección es en la que queda grabada, por decirlo de alguna manera, transferida a la superficie muy superficial. Las fibrilas más superficiales del tejido son las que reciben esta imagen. Quizás el caso más parecido a este que pudiéramos estar del que pudiéramos estar hablando es la de la tilma de Juan Diego al hablar de la imagen de Guadalupe. Es una imagen que está ahí casi en la superficie más etérea, más primaria de la tela sin atravesarla, no sale del otro lado. Ujú. Bien. Estas son las primeras fotografías que se le hacen. Bueno, yo les decía que el siglo XX ha sido el siglo en el cual estuvo toda esta explosión de estudios sindónicos y parten de un hecho que no es que fue casual, porque en realidad había 4 fotógrafos que querían tomar una impresión de la Sábana Santa. La Sábana Santa en este tiempo estaba bajo la custodia de la familia Saboya. Se casaban unos miembros de la familia Saboya y como forma digamos, de festejo se hacía la ostensión de la Sábana Santa. Entonces, en el año 1898, un abogado milanés de apellido Pía, Secondo Pía, junto con otros colegas que también eran aficionados a la fotografía, toman las primeras imágenes que nosotros podemos ver de este rostro sindónico y del cuerpo completo. Esto generó, imagínense, cuando ellos revelaron esta fotografía, ustedes son muy jóvenes probablemente y nunca hayan escuchado hablar de cómo que se debe revelar una foto, porque ustedes hagan una foto con el teléfono y la ven inmediatamente, pero anteriormente las fotografías se tomaban con cámaras que permitían transferir aquello que estábamos centrando o que estábamos tomando en un rollo que luego se enviaba a un laboratorio que hacía una suerte de revelado de foto y su transferencia al papel para que pudiéramos tener la fotografía. Pero en la época de secondopía, en realidad se transfería a una pilastra de material que luego se ponía entre componentes químicos para poder lograr el revelado y obtener ¿qué cosa? Un negativo. Es decir, lo primero que ellos vieron fue un negativo del rostro, que tiene que haber sido tan impresionante que ellos mismos relatan que casi se les cae al piso. Fue muy impresionante la imagen de ver ese rostro de alguien tan torturado, de alguien tan lastimado, pero con semejante majestad y serenidad que se le nota en el rostro. Vemos positivo y negativo
de tanto de, digamos, de la Santa Síndone completa. Mostraba un poco la historia, yo les venía contando la historia desde el año 33, saliendo de Jerusalén, llegando a Edesa en el 544, ya transferida desde Edesa con esta nota de las autoridades musulmanas que tenían a Edesa bajo su autoridad, diciendo que le enviaban al emperador de Constantinopla el, la imagen la imagen del profeta Jesús, y entonces fue recibido en Constantinopla el 15 de agosto del año 944, se quedó hasta el 1204, en que por efecto de la Cuarta Cruzada, llamada por el emperador pide al Papa que se arme esta Cuarta Cruzada para poder defender a la ciudad de Constantinopla del asedio musulmán. El Papa pide a la cristiandad que se organice, a los caballeros cristianos de Francia, de Portugal, de España, de Inglaterra, que armen, y italianos, por supuesto, de las distintas ciudades-estados italianos, que conformaran una flota y fueran en defensa de Constantinopla. Esto sucedió efectivamente en el año 1204, y por efecto de un desacuerdo, ya que el emperador no quiso restituirle a los caballeros que habían puesto de su bolsillo, diríamos, los gastos de la guerra, bueno, la ciudad de Constantinopla, que era la ciudad más desarrollada sobre el mundo moderno, que tenía todo lo que pudiéramos imaginar de bello y de nuevo y de auspicioso, transitada por embajadores, comerciantes, reyes. Iban a conocer Constantinopla porque era una ciudad absolutamente de avanzada, es de alguna manera vaciada de todos estos elementos importantes, y empiezan muchas de estas reliquias a transitar distintos caminos. En el caso de la Santa Síndone, vemos cómo el camino nos va llevando desde el 1204 a Constantinopla, pero luego reaparece en 1356 en una ciudad francesa que es Lire, y en este caso aparece en manos de Margarita de la Roche, que era nieta de un caballero que había estado en Constantinopla en el tiempo de justamente el asedio de la ciudad. Estimamos que fíjense, entre 1204 y 1356 hay unos más de 100 años donde no hay registro de dónde estuvo. Efectivamente, suponemos por una piedra grabada que hay en Gran Bretaña que haya sido custodiada por los caballeros templarios, ya que hay una piedra tallada en Gran Bretaña que denota este rostro tan particular, que es el de la Santa Síndone. Se lo ve claramente tallado en una piedra. Si esto ellos no hubieran tenido esa imagen por delante, difícilmente podrían haberla tallado a la imagen en piedra. Así que estamos en tiempos donde era muy importante tener imágenes, y toda la cristiandad bregaba por tratar de tener algún elemento de la vida de Jesús o de la pasión de nuestro Señor, tenerlo entre lo que serían los tesoros más reconocidos, los tesoros más amados por la cristiandad eran estos. No era el oro y la plata, sino eran estos tipos de tesoros los que eran los más apreciados. Bien. Si quieren, seguimos un poquito más. Puedo pasar algo para que ustedes vean los testimonios de cómo la iconografía antigua reconoce a Jesús
cómo está presente a lo largo de toda la historia. La imagen de Jesús es algo que ha atravesado y se ha encontrado en un montón de lugares ese rostro de Jesús, que recuerden ustedes que los evangelios no nos dicen cómo era. Busquen en los evangelios, en algún lugar hay una descripción del rostro de Jesús o del cuerpo de Jesús, no lo hay. Entonces, ¿cómo es posible? Y esta es la pregunta, ¿cómo es posible que tantos pintores, escultores, grabadistas, eh, gente que acuñara monedas o que hicieran mosaicos en la antigüedad, que acertaran con los rasgos físicos del rostro de Jesús o del cuerpo de Jesús? Una cosa muy extraña. Solo fue posible porque evidentemente las muchas ostensiones, las muchas demostraciones y exposición que se hizo de la sábana a lo largo tanto de el tiempo que estuvo en Edesa como el tiempo que estuvo en Constantinopla, significa que fue objeto de visitas por parte no solamente de príncipes y de embajadores, comerciantes ricos y gente que transitaba de Oriente a Occidente a través de Constantinopla, sino que también fue, tanto en tiempos de Edesa como en tiempos de Constantinopla, fue visitada por artistas, por pintores, escultores, y que se llevaban la imagen copiada de la sábana santa. Recuerden ustedes que el hecho de tener copistas era un hábito muy común en la antigüedad. No había fotografía, no había internet, no había medios para tomar la imagen de alguien y llevarla a otra persona. Recuerden ustedes que cuando se iba a producir un casamiento real entre príncipes, lo que se intercambiaban eran pinturas con el rostro de novia y novio, que era la manera en que ellos se conocían antes de efectivamente conocerse el día de la boda o días previos a la boda. Entonces, claramente estos pintores estaban instruidos en el hecho de tomar los más mínimos detalles de aquello que iban a pintar o iban a reproducir. Y esto lo que nos permitió es justamente encontrarnos que durante los primeros tiempos hubo una persecución que quizás para los más estudiosos de la historia pueda resultarles sumamente interesante de involucrarse en la lectura de esto, la persecución iconoclasta, que duró hasta el año 313. Durante el tiempo de la persecución iconoclasta, lo que sucedió es que no se podía representar a Jesús como hombre, como persona. Entonces se lo representaba como el Cordero de Dios, el pez, ustedes habrán visto el grafismo del pez, o el pan de vida. O ustedes acá tienen el pastor, el buen pastor cargando la oveja, aquí tenemos al pez, y ustedes ven, esta era la forma de representación durante la persecución iconoclasta que duró hasta el año 313, en que el edicto de Milán del emperador Constantino permitió volver a liberar la posibilidad de hacer el diseño del rostro de Jesús. Ven, acá tenemos un primer muy antiguo imagen del rostro de Jesús, ven el que tienen barba, que la barba no es muy larga, que tiene sus bigotes, que tiene un aspecto importante. Acuérdense que es un hombre de aproximadamente 1,80 m, o sea, no era pequeño, no era chiquito, como uno imaginaría que en la antigüedad eran más chiquitos, que tenía cabellos más o menos largos y que caían sobre la espalda, no se ven nunca hacia adelante, siempre hacia atrás, y que la barba estaba dividida como, digamos, en dos puntitas separados, que tenía bigotes. Bueno, estos son rasgos muy característicos que los vamos a ver en distintas esculturas. Esto es un sarcófago de piedra del siglo IV, es decir, estamos hablando del año 300, 300 y algo. Empezamos a ver características del rostro de Jesús transferido a distintos materiales y superficies. Este es el mosaico del ábside de la Basílica de Santa Prudencia en Roma, siglo IV también. Fíjense este mosaico bellísimo, la característica de este rostro, y vamos a ver repetidas en muchos lugares la misma característica de rostro, donde nunca se lo hizo ni pelado, ni rubio, ni negro, siempre los rasgos coinciden. El hecho de que coincidan es que están mirando el mismo modelo en realidad. Esto es lo que queremos decir. Estos son del siglo IV y V.
Esto es de la Basílica de Santa Sabina, siglo V. También, acá lo que estamos mostrando es la imagen del cuerpo de Jesús, la forma de la crucifixión y los dos ladrones a su costado. El Pantocrátor es el creador de todas las cosas, término griego del siglo VI, están en las iglesias de Capadocia. Ven cómo se ven claramente el cabello hacia atrás, la barba dividida en dos, el bigote, sus ojos, una nariz que es típicamente hebrea, alargada. Quizás en la copia al copiarlo sobre la sábana santa, lo que deben haber visto es que uno la mira de cerca, está muy amoratada la cara por efecto de los golpes. Entonces los pintores tratan de alguna manera de atenuar el efecto de los golpes, dándole un realismo de una persona que está sana. Entonces vemos sus ojos abiertos, que en la sábana santa están cerrados, pero esto que aparece aquí arriba como si fuera un pequeño mechón de pelo, en realidad eso es sangre, que en la sábana santa claramente está expuesta, pero ellos de alguna manera, los pintores, han intentado colocarlo también dentro de su imagen. Pero veamos nosotros que estamos aquí en el siglo VI, es decir, en el año 500, entre el 500 y el 600, en Capadocia. Otras más, un cáliz de plata en Siria. Siria es un país que lamentablemente tiene muchas reliquias antiguas de la cristiandad y que por efecto de la guerra se van perdiendo. Más allá de que los cristianos y las diócesis van tratando de proteger estos recuerdos, muchas veces son pinturas en las paredes de las iglesias que se van perdiendo por efecto de bombardeos y de destrucción de iglesias, sistemática destrucción de iglesias. Pero bueno, acá tenemos este cáliz de plata que está en el Museo del Louvre en París. Otros más, fíjense que la coincidencia, los podemos ir mostrando y vamos a ver la coincidencia en la imagen, en el rostro y en la estructura del rostro. Este es un relicario de plata del año 550, encontrado en Crimea, digamos, territorio ucraniano actualmente ocupado por Rusia, que se ve ahora en el Museo de Hermitage en San Petersburgo. Y estas son monedas de oro, que son solidosaurios, monedas bizantinas del siglo VII, como para que nos vayamos haciendo la idea de que hay un montón de elementos que van situando este rostro sindónico en una cantidad de testimonios y de elementos que nos demuestran que este rostro era visible y que mucha gente lo vio, no uno, mucha gente lo vio. Estos fueron acuñadas, estas monedas solidosaurios de áureos fueron acuñados en este caso por Justiniano II. Estos que están aquí, estos solidosaurios, son del emperador Miguel III, fíjense, se repiten. Y nuevamente este mechoncito acá, en realidad no es mechoncito, sino es sangre. Son hilos de sangre que corren sobre la frente de Jesús. Pero van a ver ustedes cómo se conserva la estructura. Acá tenemos otros solidosaurios del emperador Basilio I, y siempre estamos antes del año 1000. Todo lo que estamos mirando es anterior al año 1000. Acá hay para ponerlo en términos de estudio científico, lo que se hace para ver si hay una coincidencia entre el original, que es la sábana santa, y el elemento donde está traspuesta, copiado la imagen, se utiliza un principio metodológico que es el de Paul Vignon, que corresponde también a comienzos del siglo XX, donde dice que si nosotros tenemos 4 puntos de coincidencia entre un identikit de una persona que la policía está buscando y una foto exacta de la persona, decimos que, o la persona, si la encontramos, decimos que con 40 puntos de coincidencia es la persona, que la persona realmente se identifica con ese identikit si hay 40 puntos de coincidencia. En este caso, la coincidencia entre la superposición de la sábana santa con el sólidos de Justiniano II, hay 140 puntos de coincidencia. Es decir, está diciendo que quien copió muy bien de la sábana santa hacia la moneda. La misma técnica aplicada, fíjense a uno de los más bellos Pantocrátor que vamos a mirar siempre es el del monasterio
de Santa Catalina del Monte Sinaí, que es del siglo VI, tiene 250 puntos de congruencia con el rostro sindónico. Díganme ustedes de dónde se inspiró el pintor que lo puso en este monasterio. Técnicas de comparación, también nuevamente entre el rostro sindónico y el icono de Sinaí. Aquí tenemos mosaicos. Este mosaico está en la ciudad de Ravenna, en la Emilia-Romagna, en Italia, donde vemos cómo nuestro Señor es representado a través de un mosaico, y de nuevo las características de lo que veíamos en las monedas, en las pinturas, en los grabados en piedra, está también conservada utilizando la técnica del mosaico. Estos están todavía, esto se puede ir a ver, esto se puede ver perfectamente en Ravenna, hoy están a la vista. Este es el de monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Miren qué belleza de Pantocrátor, y miren el rostro sindónico si lo ponemos al lado. Hay enorme cantidad de puntos de contacto, tiene 250 puntos de contacto entre un rostro y otro. Es decir, nuevamente este pintor se inspiró o estuvo con la sábana santa un buen tiempo, copiándola, y cuando llegó al monasterio, obviamente, del dibujo previo que había hecho delante de la sábana santa, es que lo plasmó en este Pantocrátor del monasterio. Acá hay otros tantos mosaicos de San Veneciano en Roma, siglo VII, San Juan de Letrán. Fíjense la barba, a partir del medio los bigotes, el pelo tirado hacia atrás. En este caso, obviamente, los ojos están abiertos, pero siempre conservando el formato original. En las catacumbas de San Ponciano, en Roma, siglo VIII, aún en la humildad de los primeros cristianos que tenían perseguidos, y lo poco que podían colocar lo colocaban en las catacumbas. Fíjense cómo nuevamente nos encontramos con un rostro absolutamente reconocible, con el que nosotros estamos acostumbrados a ver de Jesús. Este otro también es una imagen en tabla, una tabla de madera, que es de Edesa, muy antiguo. Esto sí es muy antiguo, de la ciudad, bueno, acá ya se les mencionaba, se llama Urfa en la actualidad, que pertenece a Turquía suroriental, y que ha ido pasando de mano en mano hasta localizarse en el Museo de Moscú. Aquí algunos más, también del mismo complejo de lo que antiguamente había sido Edesa. Fíjense estos mosaicos, nuevamente estamos representando a la misma persona. Numerosos registros, esto es madera, son policromías, es otro material, son policromías que muestran la visita o la llevada del apóstol Tadeo, de lo que antiguamente se denominó el mandilión, con el rostro de Jesús. En realidad no es una tela diferente, sino que por tratarse de una tela de 4,42 metros de largo por 1,12 metros de ancho, obviamente no se muestra aquí, no se la ve extendida, sino que se la plegaba en 8 partes, dejando el rostro en la parte superior, como si tuviéramos un mantel largo, y lo doblamos, lo plegamos de tal manera de que el rostro quede en la parte superior. Bueno, esto es lo que se ve en este recuadro arriba a la derecha, que es el rey Abgar, recibiendo el mandilión. Esto es del siglo X. Luego vamos a seguir mirando, y esto que es lo que yo voy a pasarlos a esto. Esta es la nota justamente que yo les comentaba de la autoridad. Esta es del año 943-944, donde el emperador de Bizancio, Romano I, quiso tenerla, se la reclama, envía un ejército al mando del general armenio Johannes Kurkuas a pedirle a las autoridades islámicas que le entreguen la imagen de Edesa. Muy famosa la imagen de Edesa, porque no solamente está este escrito en árabe, sino hay muchos otros escritos hablando de la existencia de esta imagen, que se la denominaba areocapita, que significa no hecha por mano humana. Entonces esta es la que dice justamente que en nombre árabe dice que esta es la tela que cubrió el cuerpo del profeta Jesús, el mindil,
que sería el mandilión, el mindil del profeta Jesús, que fue transportada a Ruján, nombre en árabe de Edesa, en inicios del siglo VII, fíjense cómo lo sitúan, luego de ser conservada en Éfeso, Damasco y Antioquía. Gran servicio que ha hecho a la historia estas autoridades islámicas porque nos permiten entender por dónde transitó la Sábana Santa. Imagino que ustedes se dan cuenta porque estuvo en Éfeso. Pero bueno, si no lo saben es porque la Virgen María vivió en Éfeso junto con el apóstol Juan. Ese era el lugar de su residencia después de la persecución en Jerusalén. Pero seguimos. Bueno, a partir que llega a Constantinopla y que está la tela doblada y el emperador que ve el rostro de Jesús y parece que el rostro de Jesús emerge de la tela para poder saludarlo o recibirlo o honrarlo como merecía ser honrado la tela, la sábana santa. Y este es un manuscrito que fue hecho en Sicilia en el siglo XII y está conservado en la Biblioteca Nacional de España, que además de este hay otras 574 miniaturas donde cuestiones parecidas de la sábana santa están dibujadas en este documento. Y estamos hablando del siglo XII, por lo tanto, entre el 1100 y el 1200. Esto está ya clarísimo porque incluso está dibujada la sábana, ¿no? No solamente la coincidencia con el rostro, que también es impresionante cómo coinciden todos, sino que además está el dibujo de la sábana santa, increíble. Exactamente, que era larga, que se la ve plegada. Ujú. Ahí la tenemos. Bueno, otro estudio más reciente, este es un estudio también de un historiador, que es el doctor Saninoto, que identifica de la identificación de la imagen de Edesa con la síndone en un código, el código VAT, eh, que estaba del siglo X, muy importante la datación, porque después vamos a hablar todo de carbono 14, que lo sitúa mucho más adelante en la historia, pero fíjense la cantidad de documentos que tenemos del siglo VI, VII, VIII, IX, X. Este es del siglo X. Y aquí dice, aquí hay una oración de un religioso de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, donde describe la imagen como una figura no restringida solamente al rostro, no era que solamente era un retrato de la cara, sino era todo el cuerpo. Y en este sermón afirma que la imagen de Edesa, de donde provenía, no fue producida por colores artificiales, sino que es solo esplendor. Mire qué belleza, este es como este es el mensaje de este archidiácono de Santa Sofía a los feligreses que iban a visitar la Sábana Santa. Tenemos un montón de testimonios que lo están avalando a la Sábana Santa. Y me parece también muy, muy curioso esto que dice que es solo esplendor, ¿no? O sea, ya te está hablando de luz, si se quiere, y de que también de una especie de energía. Exactamente. Muy bien, es exacto, Lucía, tu observación es correctísima, porque en realidad cuando hablamos de que en nuestros puntos de estudio actualmente están sobre el hecho de una explosión de energía lumínica, que es la del momento de la resurrección, ¿sí? No deja de ser la palabra iluminación, luz, reflejo o energía son palabras que frecuentemente vemos en los estudiosos que observan la sábana santa. Es efectivamente así y él habla de esplendor, cuando en realidad uno dice, si uno lo mira, está viendo el cuerpo de un hombre torturado. No estamos viendo otra cosa distinta, pero sin embargo, cuando uno se detiene a mirarlo, en él se ve esplendor, se ve majestad, se ve paz, se ve serenidad, se ve dominio, se ve toda la condición de Dios hecho hombre. Bueno, un poquito más de iconografía, si tienen ganas. Aqueropite era no hecho por mano humana, una palabra que se utilizó mucho. Más testimonios, este es del 1200, un testigo que lo fue a ver, dice en el catálogo de reliquias de la Pasión
y está hablando de Constantinopla, antes de el saqueo de Constantinopla, que sucede en el 1204, es decir, 4 años antes. Nicola Mesarites nos dice que en el decálogo de reliquias de la Pasión se hallaban la corona de espinas, un clavo de la cruz, el látigo de la flagelación, el sudario y las telas sepulcrales de Cristo, la esponja mojada en vinagre, la sangre de Cristo, la capa púrpura, la lanza, la corona de la flagelación y otras memorias, la columna, estaba en italiano, la columna de la flagelación y otras memorias que los evangelistas nos narran en los evangelios. Y al final se menciona una sábana de lino y unas cerámicas con su efigie. Las cerámicas provienen de Edesa. Aqueropite es no hecho por mano humana. Esta era la manera en que se hablaba de la tela. Es decir, no sabemos quién la hizo, no podemos decir que ni que sea pintada, ni quemada, ni esculpida, ni salpicada, nada. No se podemos saber cómo fue hecha. Hay muchas ceremonias en torno a las reliquias en la iglesia del Faro, de Santa María del Faro, que son descritas por los peregrinos, los estudiosos, los comerciantes, como este tal Leo Cuscus, que vivió en la corte bizantina entre el 1160 y el 1182 y deja sus testimonios justamente escritos. El peregrino ruso Antonio Novgorod en el 1200 describe la ciudad, sus iglesias y las reliquias allí custodiadas y la tela de Edesa, las dos cerámicas y las índoles. O sea, hay mucho testimonio previo digamos, al 1200. Y acá aparece uno de los personajes que más nos interesa. Robert de Clary justamente fue integrante de la Cuarta Cruzada que participa en el saqueo de Constantinopla. Y describe la extraordinaria capilla del Faro con sus íconos y menciona al Mandilión como a las índoles. Luego del saqueo de Constantinopla desaparecieron, se dispersaron. En Francia llegaron algunas de estas reliquias y en la Sainte-Chapelle, construida por el rey francés, se conservó parte de lo que podríamos pensar la corona de Jesús. Digo parte porque ustedes ya van a ver en algún momento, les voy a poder mostrar cómo era la corona realmente. No es la corona que estamos acostumbrados a ver en las esculturas actuales, es como un aro alrededor de la cabeza, sino que una corona para los orientales era una mitra. Entonces es como un casco de espinas, no es solamente un aro de espinas. En la época, bueno, se pierde la ubicación de las índoles y acá empezamos a ver ya en el 1200 en adelante cómo nuevamente el rostro de Jesús empieza a aparecer por todos lados y tenemos un montón de iglesias del siglo XII, del siglo XIII, con estas imágenes de los distintos pantocrátor, en este caso de Santa Sofía, en la iglesia de San Salvador, el pantocrátor de Santa Sofía, el más divulgado, el más conocido, que está en Constantinopla, actual Estambul. Miren los rostros, este es de San Lorenzo in Palatium de Roma, siglo IX, y este que es el pantocrátor a la derecha de la Catedral de Cefalú en Palermo del siglo XII, gran notoriedad, y este nuevamente que conserva esa imagen de la sangre transformada, y este también lo tiene, transformada en como si fueran pequeños mechones de cabello. Muchos otros podríamos quedarnos un rato largo mirando distintos pantocrátor de distintos países, de distintos lugares, y cómo hay una coincidencia increíble. Fíjense la coincidencia entre estos dos, impresionante. Uno del siglo XII y el otro del siglo XIII. Este es de la Catedral de Chartres, la catedral templaria, digamos, por excelencia, del siglo XII. Y este también es un documento que para nosotros es muy válido en la actualidad para estudiar no, sino para darnos cuenta de la coincidencia. Si ustedes observan la imagen de la sábana santa, la forma en que tiene puestas las manos, una sobre la otra, es la misma que tiene el dibujo de este códice, el códice Pray,
que está en la Biblioteca Nacional de Budapest y está, obviamente, como cualquier publicación, tiene sus años de publicación. Y esto dice 1192 a 1195. Es decir, esto también es un dato no menor para poder datar estas imágenes. Es decir, esta imagen que tenemos por aquí, que es el dibujo que vemos acá arriba, proviene efectivamente de una copia de la Sábana Santa de Turín, la Santa Cena. Claro. Incluso la misma mano que cruza por arriba de la otra, ¿no? También, no solo que tenga las manos Exactamente. cruzadas. Sí. Y podría haberse hecho de muchas otras maneras, sin embargo, está en la misma posición que lo tiene la Sábana Santa. Claro. Esto significa que acá está la forma en que se plegaba, que se doblaba, porque es una tela muy grande, se lo doblaba en 4 partes para que quedara de tal manera que el rostro quedara arriba. Bueno, después el Imago Pietetis viene después del siglo XII, donde empieza a aparecer la policromía, las tallas en madera, esto ya es madera tallada y dorada, se ve mucho en España, se ve mucho también, pensemos que estamos muy próximos, en algunos siglos se va a hacer el descubrimiento de América y entonces hay una fuerte transferencia de algunas imágenes de policromía desde lo que sería el centro de la policromía española que estaba en Valladolid, se empieza a llegar al Nuevo Mundo, imágenes que eran las mismas que había en España. Nosotros en Argentina tenemos la suerte de tener una copia de la Sábana Santa, copiada tal cual al estilo antiguo, ¿no? Que se encuentra en Santiago del Estero y que fue un regalo del emperador Carlos V de Alemania y I de España a una familia que vino a establecerse en el norte de Argentina, en lo que sería la ruta del virreinato del Perú. Tenemos otras imágenes, esta es una muy conocida de Frangélico, y miramos y comparamos la de Frangélico con la imagen Sindoni, que vemos en la enorme coincidencia. Miren la barba, algo que por ahí el loco lo hace más completo, pero acá tiene arrancado el pelo de la barba y arrancado del bigote, parte del pelo de la barba. Está arrancado, le falta. Esta es la imagen de la Virgen María en el Monte Athos. En la anterior también es las coincidencias de las marcas de sangre, ¿no? De la Exactamente. cabeza. Incluso los ojos, ¿ves? Los ojos están completamente inundados de sangre. Y tiene que haber sido así, Ujú, porque la cabeza sangra mucho. La claro. cantidad de puntos, se contaron cerca de 50 puntos de incisión sobre la cabeza, en toda la cabeza, pero particularmente en esta parte frontal y en la nuca. Ujú, Esta es la que les decía de Gran Bretaña, ¿ven? ujú. Esta es la imagen tallada que tenían los templarios. Y si nosotros colocamos la imagen del rostro sindónico, pues nos vamos a volver a encontrar que era muy parecido. Ujú. Por eso se estima, gracias a esta talla en piedra, se estima que la Sábana Santa en algún tiempo la tuvieron los templarios. Claro. Y por ahí también la disposición del rostro en cuanto a la distancia entre los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Eso fue objeto de estudio de una experta en antropología hebrea Mm, que hizo justamente ese estudio, diciendo que el rostro es típicamente hebreo, porque tiene los mm, ojos más cerca de la nariz es más bien larga, y mm, el labio superior es, digamos, de menor volumen que el labio inferior, mm. bueno, entre otras cosas, hasta que lleguemos a la sangre, porque si nosotros nos quedamos solo con esto, sí tenemos una descripción del rostro, si quieren, más bien semítico, eh, Mm, desde el reconocimiento de justamente estos datos de las facciones. Podemos mostrar unas cuantas más. Todo esto es arte, arte y arte relacionado con gente que vio la Sábana Santa. No hay manera de que ellos hubieran llegado a poder
hacer cualquiera de estas obras de arte si no vieron a la sábana santa. Acá ya estamos en la ubicación de allá por el 1500, bueno, miren, 1453 es el momento en que la sobrina de Godofredo de Charny, Margarita de Charny, le dona a la familia Saboya justamente esta imagen, la sábana santa. A partir de este momento, la familia Saboya, que era un rico principado de gran extensión entre Francia e Italia y el norte de Italia, le dedica una iglesia solo para tenerla a la sábana santa, que fue esta capilla de Chambéry. Y estuvo allí unos cuantos años en custodia en Chambéry, en Francia. Después se va a trasladar a Turín. Frente a esta situación particular, la Santa Síndone, que fue tenemos acá un personaje muy importante que quizás muchos de ustedes conozcan, que es San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo era muy devoto de la sábana santa, era obispo de Milán en aquel momento, y como hay una gran pestilencia en su ciudad y moría mucha gente, él hace una promesa a Jesús, a la imagen de Jesús en la sábana santa, y como la pestilencia cede, entonces él promete ir a Chambéry, porque en ese momento todavía estaba en Francia, ir a Chambéry descalzo con todo su séquito obispal a poder rendirle culto a Jesús en la sábana santa. Viendo esto, la familia Saboya decide abreviarle el camino a San Carlos Borromeo, ya que Milán no era una ciudad del ducado, y lo lleva a Turín, y es donde la colocan para que San Carlos Borromeo la pueda ir a visitar, que es esto lo que vemos nosotros a la derecha. Para este tiempo de meditaciones y de Semana Santa y de preparación del corazón, del alma, de admirarnos al amor de Jesús y a su entrega dolorosa pero amorosa en la cruz, quizás estas cartas de San Carlos Borromeo sean dignas de alguna meditación, de algún retiro en este tiempo, porque hay expresiones de amor muy maravillosas, incluso viendo el dolor del hombre, de la imagen del hombre que está transferida a la sábana santa. Y vemos algunos crucifijos que estos ya sí nos han llegado a nosotros. Recuerden que cuando yo digo que estamos acá, mira, ya estamos en el 1578, significa que ya América había sido descubierta, buena parte de algunos de nuestros países ya tenían alguna ciudad fundada por españoles, y empezamos a ver ya imágenes mucho más comunes o mucho más familiares para nosotros, donde vemos estos crucifijos, en el caso de San Basilio en San Lorenzo, el crucifijo de San Nicolás encarcelado en Roma. Miren, este está mucho más marcado con heridas, y acá hay una herida en la frente y unas espinas un poco más, digamos, realistas que algunas que se veían en el medioevo o en el Renacimiento, que parecía mucho más romántico. No, la crueldad marcó este tiempo de la vida de Jesús, fue altamente doloroso. Aquí tenemos la Basílica de San Marcelo al Corso en Roma, y la profusión de sangre de la lanzada al costado del cuerpo. Este es el crucifijo de la Basílica de los Santos Coronados en Roma. También características, bueno, muchas cosas para ver en estas imágenes. Yo no me voy a detener en la posición de las manos, de los pies o de la cabeza, pero cosas para ver. Este crucifijo que corresponde a Lisboa, en Belén, en el monasterio de Belén, es de 1551, y ven, van representando aquello que se va viendo. Es decir, una vez que ven la sábana santa no hay dudas, miren las rodillas, la sangre chorreando por las rodillas, la posición de los pies. Esta posición es bien sindónica, de el pie derecho sobre el izquierdo, la lanzada sobre el hemitórax derecho, la sangre chorreando por los brazos, la cabeza recostada hacia la derecha. Este es un crucifijo bien sindónico.
Aquí tenemos uno que, si bien no es el modelo de crucifixión romana, porque tenemos una horqueta, una especie de horqueta de madera por detrás, pero sí se ve todo el cuerpo marcado, lacerado por la flagelación. Este es de Polonia. Este es justamente de la Escuela de Policromía de Valladolid. Esto lo digo porque en toda América Latina nos vamos a encontrar con la policromía de Valladolid, entonces va a haber mucha coincidencia entre las imágenes provenientes de esta escuela de escultores y pintores. Y nosotros acá tenemos este otro que corresponde al Cristo gótico de Sandoval de la Reina, siglo XIV. Miren la cara llena de sangre, los puntos marcados en el cuerpo, la sangre chorreando por los brazos. Esto es algo de lo que venimos hablando. Y quizás para los que sean argentinos y que estén mirando esto, se van a encontrar con el Señor del Milagro de Salta, que es de 1591, y efectivamente es una imagen sindónica, bien sindónica. Nuevamente las rodillas, los pies, la abundancia de sangre en la lanzada, el hombro, que en muchos lugares el hombro no se lo ve, porque es donde apoyó la cruz. Nuevamente las chorreaduras de sangre, muy, muy bien representado. Quizás lo único que le podríamos decir a los policromistas de aquella época es que el clavo estaba en la muñeca y no en la palma de la mano. Pero muy buenas reproducciones. Entonces vemos que la imagen de Jesús está en mosaicos, en retablos de madera, en monedas de oro, de plata, medallones, en pinturas, grabados en piedra y cerámica, vitró, esculturas y policromías, tapices y fotografías, es decir, de como ustedes quieran lo van a estar encontrando. Y este modelo de identificación de todas estas imágenes con la sábana santa se lo debemos a este señor, Paul Vignon, que a inicios del siglo XX desarrolla a partir de la observación, ya que él era un forense también, a partir de la observación de que un identikit tenía, representaba a una persona real a partir de unos puntos de coincidencia. Y entonces comenzó a estudiar la imagen sindónica con rostros de Jesús, fíjense, del siglo IV, que si recuerdan era el de Santa Catalina del Monte Sinaí, y algunos muy antiguos, con una gran similitud con las expresiones, en tanto sea en el Oriente como en el Occidente, el punto en común que une a todas las expresiones artísticas que nosotros vamos encontrando es que todos los artistas deben haber visto a la sábana santa, deben haber visto la imagen de la sábana santa y por esto pudieron transferirlo con tanta fidelidad a sus obras de arte. Aquí están los puntos de Paul Vignon. No vamos a hacer, no vamos a hacer una lectura exhaustiva de esto, pero él va tipificando cada uno de los hallazgos y lo que se ve en el rostro con golpes, con dibujos, con momentos, la falta de cabello acá en este bigote, o también acá se ve lo mismo en la barba, no es igual la barba de un lado que del otro. Bueno, son aspectos que tienen que ver con ese identikit que nosotros observamos. Y perdón, y el anterior se ve también lo del ojo, ¿no? Que tiene un ojo más hinchado, ¿no? Inflamado, sí, acá este arco superciliar, este arco superciliar y este pómulo están verdaderamente muy inflamados al punto de que si uno lo vemos a buscar, lo buscamos acá en la sábana santa, el rostro van a ver que acá se ve una magulla, una cosa importante de estar inflamado. Este ojo está prácticamente cerrado, como si fuera un boxeador que le han pegado, está prácticamente cerrado por la inflamación, en cambio en este sí podemos ver la línea del ojo cerrado más naturalmente. Pero ven, acá tenemos cortado el bigote, cortada un pedazo de la barba y esto porque se lo arrancaron. Esta es una estimación de cómo fue el Vía Crucis. Acá tenemos no tenemos un criterio único los sindonistas respecto de cómo llevó la cruz. Hay algunos que suponen que lo que llevó fue el patibulum, que es este travesaño que se ve aquí abajo.
Otros, en cambio, creemos que llevó la cruz completa, porque hubiera sido muy difícil, ya que estaban atados los tres. Los tres condenados a muerte estaban atados entre sí. Nos preguntamos en qué momento Simón de Cirene cargó la cruz. Y si lo Claro. ataron también a Simón de Cirene, los evangelios no lo dicen. Si lo desataron a Simón de Cirene cuando dejó la cruz, tampoco lo dicen. Entonces, tenemos aquí alguna suerte de debate no cerrado entre nosotros. Y además está el tema de la herida del hombro, ¿no? También, que tendría que haberse generado, dicen, por el peso de la cruz, ¿no? Exacto, la herida, lo que pasa es que hay una herida en el hombro derecho, en la parte de atrás, que nosotros en salud diríamos una úlcera ya, porque es muy profunda, pero también sobre el omóplato izquierdo hay una superficie de laceración importante, que es aquello que ellos suponen que iba en vertical, digamos, iba apoyada en horizontal sobre toda la espalda. Pero digamos que todavía esto no está cerrado. Claro. Acá interesante que en las rodillas, en la sábana santa, se encuentra un mineral que se llama aragonita y que se encuentra en las cuevas de Jerusalén. Se puede encontrar el mismo mineral, la aragonita, que no es tan común en Europa. Mm. Esta es la forma en que se colocaba la tela, como verán, por arriba y por abajo. Esta es la forma en que se llevó el cuerpo y la sepultura que se dio al cuerpo de Jesús, que obviamente siguiendo la tradición hebrea no fue lavado, siguiendo la tradición hebrea, siguiendo la Mishnah, no fue lavado, porque tenía un exceso de sangre. Para los judíos en la sangre reside el alma de la persona, entonces no podía quitarse la sangre. ¿Qué se hacía con la sangre de la persona? Entonces una persona que había sufrido una muerte violenta con derramamiento de sangre, se lo enterraba con la ropa misma, con lo que tenían, e incluso si había sangre caída al piso alrededor de la persona, se levantaba la tierra con la sangre y se lo sepultaba también con esa misma tierra. Así que a Jesús no se lo lavó más que acomodarlo un poquito. Y acá, bueno, lo tenemos a Tomás, al apóstol Tomás, que nos representa muchas veces a todos nosotros. Jesús vino detrás de las puertas, se paró en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi lado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y creído. Aquí tenemos el Evangelio de Juan, que también nos da para hacer una bella meditación en esta Semana Santa. Pero también podríamos hacerlo nosotros en el presente delante de la Santa Síndone. Todos nosotros, los Tomases actuales y los muchos aquellos que descreen de la imagen de Jesús en la sábana santa, también probablemente puedan hacer el mismo ejercicio de colocarse delante de la santa imagen y contemplar el sufrimiento de este hombre, y poner por delante los evangelios y decir cuánta coincidencia hay entre la imagen plasmada en la síndone y lo que los evangelios nos declaran. Acá las palabras de nuestros santos padres, los tres últimos santos padres, que para mí es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. San Juan Pablo II, que era devoto de la sábana santa, en el año 98 produce un documento bellísimo, que yo les recomiendo especialmente ir a buscarlo en internet: Casa Editrice Vaticana, Ostensión de la Sábana Santa 1998, y se van a encontrar con un bellísimo texto, donde parte de este texto dice: la sábana santa nos presenta a Jesús en el momento de su mayor impotencia y nos recuerda que en la anulación de esa muerte está la salvación del mundo entero. La sábana santa se convierte así en una invitación a vivir toda experiencia, incluida la del sufrimiento y la impotencia suprema, en la actitud de aquellos que creen que el amor misericordioso de Dios vence toda pobreza, todo condicionamiento, toda tentación de desesperación. Precioso. Precioso.
Y esta también, a mí me gusta mucho, porque es un texto, obviamente todas estas son textos de página y media más o menos, o 2 páginas. Esta es apenas un parrafito que tomé de la de Benedicto XVI, que a mí me gusta mucho porque tiene una consideración más larga alrededor, que es muy bella, muy bella. Dice precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios, y está mirando la sábana santa y él está declarando que esta sábana santa es la que corresponde al Hijo de Dios. Dice, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios apareció la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Y aquí me parece que mirando este paño sagrado con los ojos de la fe, uno percibe algo de esta luz. De hecho, la sábana santa estaba inmersa en esa oscuridad profunda, pero al mismo tiempo luminosa. ¿Sí? Bellísimo, bellísimo. Y nuestro Papa Francisco, que también va a visitar a la sábana santa, pero en este caso a través de un video mensaje, él dice, el rostro de la sábana santa comunica una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana, es como si dejara brillar una energía contenida pero poderosa. Es como si nos dijera, ten confianza, no pierdas la esperanza. La fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, lo conquista todo. Esto es lo que nos deja en 2015 el Papa Francisco. Así que este es el mensaje final para todos los que estamos compartiendo este tiempo de meditación sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor se compromete y nadie más fiel que Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es literal, y es literal. Es literal, es literal. Vayan a Jesús Eucaristía y lo van a estar encontrando todos los días hasta el final del tiempo. Así es. Y bueno, se me ocurren por ahí dos preguntas. La primera sería si en todos estos estudios que se han hecho han habido conversiones, ¿no? Quizás algunas personas que han empezado a estudiar con un poco más de descreimiento. Y bueno, si querés contar alguna brevemente. Sí, hay mucho, mucho de eso, mucho, mucho. Entre los científicos ha pasado mucho esto porque eh, no hemos tenido oportunidad de recorrer otra de las presentaciones que tengo donde hay mucho más de ciencia. Muchos de los científicos que se pusieron a estudiar la sábana santa, particularmente el grupo Sturm del año 1978, iban con la premisa de demostrar que era una pintura medieval. Y allí había cristianos, ateos, protestantes, hebreos en ese grupo de investigadores que por supuesto se tomaron todo el recaudo, se trajeron sus propios equipos de investigación, no utilizaron nada local, sino todo lo que ellos traían de Estados Unidos. Y si bien no logran, no pudieron demostrar lo que ellos pretendían demostrar, que era un falso medieval, sino lo que dijeron es, nosotros no sabemos cómo esta imagen está plasmada aquí. Lo que sí podemos decir que no es una pintura, no es un grabado, no está quemada, no es nada de lo que nosotros pensamos que pudiera ser una mano humana. Y entonces aquí tenemos incluso uno de mis profesores, Barry Short, que fue el fotógrafo justamente del equipo de investigación de Sturm, que él era judío, murió hace 6 meses más o menos. Él tiene un sitio web con todas las imágenes de la sábana santa y es justamente ha sido un muy fuerte colaborador de los equipos sindonistas de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha gente que estudia la sábana santa, muchos sindonistas, y él cedió parte de su archivo histórico, se lo cedió a los grupos sindonistas, que son estudiosos también, obviamente, pero sí también tenemos químicos y hay muchísima medicina forense y hay, ¿qué te puedo decir? En 1972, Pierre Baima Bollone, un bioquímico,
italiano hace la primera estudio de sangre eh, a la sábana santa y a un milagro eucarístico, pero particularmente nos importa el de la sábana santa, y ahí se determina que la sangre es del tipo AB positivo. Eh, Cuando se hacen sucesivas revisiones sobre muestras de sangre, en todas las muestras de sangre se trata de sacar lo menos posible a la sábana santa, que era AB positivo. Y cuando se estudió también el santo sudario, porque el santo sudario existe y está en Oviedo, en España, el sudario de Oviedo fue estudiado a la par de la Santa Síndone por Monseñor Giulio Ricci, que fue el fundador del Centro Romano de Sindonología. Él dedicó 40 años de su vida a estos estudios sindónicos, y él hizo el estudio comparado de tanto de tanto de la síndone de Turín como del sudario de Oviedo. Y bueno, efectivamente él dice que por comparación, por transposición, como si superpusiéramos una tela sobre la otra, efectivamente hay una muy fuerte coincidencia de manchas de sangre. El sudario de Oviedo está completamente manchado, tiene mucha más sangre que la síndone, pero el sudario de Oviedo no tiene imagen porque fue quitado antes de la sepultura. Ese es aquel que dice en el Evangelio que está doblado cuando entran los apóstoles al sepulcro. Eh, Incluso por los estudios de palinología hechos por Max Frey, perteneciente también al equipo de Sturp de 1978, los estudios de palinología permitieron catalogar e identificar plantas, pólenes, aceites y perfumes presentes sobre la superficie de la sábana santa. Y estos libros, por supuesto, que están publicados. Marcia Boy es una discípula seguidora de Max Frey y continúa en el mismo catálogo, incluso habiendo encontrado plantas que solamente crecen en Palestina, que no crecen en Europa, que no crecen en Turquía, crecen todavía, digo, solamente en la zona de Jerusalén y adyacencias. En cambio, el mismo estudio de palinología aplicado al sudario de Oviedo permitió conocer que el sudario en realidad llegó por otra vía, por otro lugar, porque buena parte del polen y de las plantas que se pudieron identificar sobre la superficie corresponden al norte de Europa, como si hubiera tomado la ruta por el norte de Europa y hubiese cruzado navegando hasta España. Máximo podría haber pasado hasta lo que es el actual Marruecos, y haber llegado a España, pero ese fue el camino que siguió el sudario. Pero en ambos casos la sangre de ambas telas es AB positivo, así que estamos en un todo en coincidencia. Y si tuviéramos tiempo de hablar de milagros eucarísticos, les contaría un poquito más de eso. Claro, pero bueno, sí, hablando en general, también en milagros eucarísticos se ha descubierto el mismo tipo de sangre, ¿no? Sobre todo, bueno, Exactamente. acá en Argentina está el milagro eucarístico que está sobre la calle de la Avenida La Plata, en Capital, y bueno, también hay otros milagros eucarísticos que se han estudiado y que han encontrado también el mismo tipo de sangre. Em, Sí, y bueno, exactamente. Hay exactamente. 169 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia y muchos otros en estudio, pero particularmente respecto de la sangre se han estudiado 5, de los cuales uno es el de Buenos Aires, porque no solamente tenemos rastros de sangre, sino en los informes del doble ciego que se hizo enviando muestras a estudiosos anatomopatólogos del condado de Stockton, otros a Australia y otros a Italia. Se han encontrado también tejido de ventrículo izquierdo de corazón, no solamente sangre, sino tejido ventrículo izquierdo de corazón, que es coincidente a los estudios que se hicieron para Tixla en México, para Sokolja en Polonia. Son estudios donde nos va dando ahora con más ciencia, con más estudios, con más profundidad que la que quizás había antes del año 2000. Tenemos estudios más interesantes con más datos que nos permiten, imagínense, tejido del ventrículo izquierdo del corazón.
de Mm, Jesús. mm, Es una cosa muy impactante. impactante, sí. Y además, bueno, el hecho de esto de que la sangre estaba viva también, ¿no? Eso Bueno, también es sí, otro dato más. Pero bueno, y otra de las preguntas que también me parece interesante responder es sobre el tema de el carbono 14, que se había hecho sí, en su momento esta prueba. Y sí. bueno, como si querés desarrollar un poco sobre esto, que muchas veces es Sí, lo que sí. se le intenta refutar al tema de la Sí, sábana no, santa. no, el carbono 14 ya fue un estudio contestado en realidad. Bien, esta es una afirmación que habíamos hecho. Al comienzo de la presentación yo les dije que el lino con el cual está hecho la sábana santa no proviene de Israel, proviene de la India. ¿Cómo lo sabemos? Por el estudio de ADN sobre la superficie de la tela. Entonces ustedes van a ver en este gráfico cómo la parte verde de este gráfico de torta, la parte verde es de Medio Oriente, que representa un 55%. Pero este rojo es de la India y no es que la sábana haya viajado a la India, sino que de la India provenía el lino. Y como todo elemento que se utiliza para un telar es hilado a mano, de toda la superficie de las yemas de los dedos y de las manos que lo trabajaron para transformarlo en un hilo que sea sujeto de poder ser colocado en un telar, este era de la India. ¿Y por qué lo sabemos? Por el ADN. Es decir, Mm. miren cómo la ciencia va aportando datos interesantes que nos ayudan a completar esta ficha histórica o este recorrido histórico de algo tan importante para todos nosotros. La imagen que les muestro a continuación, este señor que está tomando con una cinta scotch, está tomando imágenes o elementos sobre la superficie, capturando elementos sobre la superficie de la sábana santa, que sucede esto en el año 78, es Max Frey, es alguien de que yo les hablé, y quien está al lado es Barry George, este que fue profesor nuestro en la universidad en Regina Apostolorum, es Barry George, es el fotógrafo con el cual nosotros, hay posteriores fotos, pero fue el primero en hacer fotografía de alta resolución. ¿Y qué es lo que pudo identificar en aquel momento él? 58 plantas sobre la superficie de la sábana, de las cuales 38 crecen en Jerusalén, pero no crecen en Europa. Por lo tanto, la sábana santa proviene de los lugares donde vivió Jesús. Vamos a ver esta plantita que incluso la vemos en el mapa en los lugares donde aparece. Obviamente en Europa no está. Esta es Marcia Boy y los estudios de ellas. Archaeometry es la revista con referato de la Universidad de Oxford. Ella publica sus hallazgos sobre la sábana santa en Archaeometry. Y vamos a entrar, este es el grupo de Sturm, la investigación llevada adelante por todos estos investigadores que viajaron a Turín para poder hacer el estudio. Y entonces dice, podemos concluir por ahora que la imagen de la sábana santa es la de una forma humana, real, de un hombre azotado y crucificado. No es el producto de un artista, lo dicen ellos, es el informe de ellos. No es el producto de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también proporcionan una prueba positiva de albúmina sérica. La imagen es un misterio que continúa y hasta que se realicen más estudios químicos, tal vez por este grupo de científicos o tal vez por otros, en el futuro el problema sigue sin resolverse. Y esto lo dice justamente el informe del proyecto de investigación STURP en el año 81, y se hace en el año 78 en informes del año 81. Este es Pierre Bollone, que es el que hace el primer estudio de sangre que determina que el grupo sanguíneo de la sábana santa es AB positivo. Bueno, estas son características de la sangre que ahora no vamos a entrar en estos detalles que son propios de un análisis de profundidad, pero que sí nos importa ver. Fíjense cómo son las fibrilas muy superficiales, las marcas de la imagen del hombre de la sábana santa son muy superficiales. Si uno abre el entramado, que de por sí es muy finito,
va a encontrar que solo en esta parte superficial está presente. ¿Qué características tiene? Esto es muy importante. La imagen se produjo por degradación por deshidratación y oxidación de las fibrilas superficiales del lino. Solo la película superficial y más externas cambiaron de color. El reverso de la sábana no tiene imagen. La imagen presente es térmicamente y químicamente estable, también estable ante el agua, es decir, piensen ustedes que ha pasado por 3 incendios y por lo tanto lo mojaron los bomberos. A lo largo de la historia hay gente que la besó, que lloró sobre ella. Le ha pasado de todo esta sábana, no es que en realidad estuvo cuidada y protegida dentro de una cápsula, sino en realidad ha estado en contacto con la historia y con la realidad de la vida desde un comienzo. La imagen no está compuesta por pigmentos, no hay direccionalidad como si estuviera el trazo de un pincel, no lo hay. No ha sido provocada por el contacto del cuerpo con la sábana, si no es que es la transpiración o la sangre o algo emanado del cuerpo, aloe, mirra, no es eso. La síndrome, hay imágenes en lugares donde seguro no podría haber estado en contacto con el cuerpo. Los claroscuros del cuerpo tienen una relación con la distancia entre la tela y el cuerpo. ¿Cómo se produjo la imagen? No lo sabemos. Este es el misterio que todavía continúa, casi que les diría como con la tilma de Juan Diego, de Nuestra Señora de Guadalupe. No se sabe. Lo único que sí se ha podido saber es que la imagen entonces está formada por deshidratación, dice, ¿no? De las fibras de la tela. Exactamente, deshidratación y oxidación. Y oxidación, cosa que en realidad sería imposible que por mano humana se pudiera llegar a hacer algo así, ¿no? Algo tan sutil además, de algo que es muy finito, apenas en las fibrilas superficiales. Esta es una prueba hecha por la NASA, donde se observa que hay tridimensionalidad, que la imagen tomada es susceptible de ser impresa en tridimensión. Que esto, imagínense ustedes que no, yo puedo hacer una tridimensionalidad cuando tengo un objeto concreto, pero en la sábana santa no tengo un cuerpo, tengo la imagen de un cuerpo transferido a la sábana, no un cuerpo. Es decir, la imagen tiene cualidades de tridimensionalidad, aún no habiendo cuerpo. Este es el estudio que les comentaba, que es de las últimas cosas que se están haciendo, que corresponden al centro ENEA de Frascati, que están haciendo muestras digamos, probando con excimer láser hacer imágenes de marcar el lino con excimer láser para lograr una imagen parecida o intentar ver si es parecido. El procedimiento podría ser tomado en cuenta como una muestra de esa energía irradiada desde el cuerpo, y el excimer láser es justamente aquel que se utiliza para hacer las operaciones oftalmológicas. Todas esas operaciones se hacen con excimer láser. Bueno, esto es lo que sería una potencia enorme, ¿no? De energía. Entonces, este es el momento donde yo les preguntaría si ustedes creen o recuerdan si Jesús en algún momento se transformó en luz o tomó digamos, un formato resplandeciente. Si en algún momento recuerdan ustedes que en los evangelios esto haya sucedido. Sucede cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor. Claro. Con la transfiguración del Señor en el monte Tabor, ahí lo tenemos, aquí lo tenemos acá arriba, transfigurado, y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se sorprenden porque el Señor era resplandeciente. Y si se transfiguró delante de ellos, su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras se volvían blancas como la luz. Es decir, ¿esto es posible para Jesús? Sí, es posible para Jesús. Y vamos a buscar ahora un poquito, esta es la explicación de carbono 14 y cómo el carbono 14 es un medio de datación útil para poder determinar antigüedad de algunas materias vivas o organismos vivos, que se aplica teniendo en cuenta la pérdida de carbono 14 a lo largo de los años. Con esto se llega a hacer algunas dataciones. Lo que sucede es que
las dataciones, para ser precisas, tienen que tener en cuenta algunos elementos que no fueron tenidos en cuenta por los 3 laboratorios que hicieron la muestra de carbono 14 a la Sabana Santa, y es que esta tela estaba fuertemente contaminada, contaminada por los incendios en los que había estado participando, contaminada en algún sentido por las lágrimas, los besos, el haberla tocado y acariciado por parte de mucha gente, el haberla trasladado, agarrándola de los extremos. Todo esto dice que hay mucho material humano más joven que la Sábana Santa adherido a la Sábana Santa. Entonces, estos son los recortes que se hicieron a un ángulo de la Sábana Santa y que fueron utilizados por los laboratorios para hacer el informe del año 88. Mostramos un poquito de dónde se sacó, de este ángulo se tomaron los recortecitos de tela que cada laboratorio se llevó. Ellos hacen su estudio y publican en el año 88, que ellos lo datan entre 1260 y 1390. Ok, esto dio lugar a que muchos otros investigadores, además de estos el acelerador de radiocarbono de Oxford, del British Museum de London y otros del laboratorio de los Álamos, muchos otros se dedicaron a hacer el mismo estudio. ¿Qué fue lo que sucedió cuando empezaron a estudiar? Bueno, esto es parte de el Catholic Hair del año 2019, donde el doctor William Kisser, director del laboratorio de radiocarbono de la Universidad de Ottawa, dijo que para que una reliquia como la Sábana Santa se pueda estudiar es imprescindible descontaminarla, porque obviamente tiene una enorme cantidad de superficies tocadas y manipuladas, y ya ha sido manejado por mucha gente a lo largo de siglos. Usted debe preocuparse por el efecto de la grasa de la mano. También ha sobrevivido a varios incendios. Mientras que el daño por humo puede eliminarse, los vapores orgánicos asociados por los incendios también pueden absorberse e incorporarse de forma permanente. Son parte de las respuestas. Miren, otro laboratorio, Beta-Analytic, que es otro de los laboratorios que hacen estudios de carbono 14, y cuando se le pregunta si un tejido puede ser colocado o puede ser datado mediante la técnica de carbono 14, la respuesta es: no todos los tejidos pueden ser utilizados, sino que deben reunir unas ciertas condiciones, como el hecho de haber sido descontaminado, para poder evitar que dé resultados fallidos. Esto está demostrado porque hay una momia cuya cuerpo está datado en un año, y la tela que lo envuelve tiene 1000 años de diferencia respecto del cuerpo. Es decir, la técnica de datación de carbono 14 no es que sea infalible. Estamos diciendo que en condiciones óptimas un tejido puede ser analizado, pero primero debe ser descontaminado. El hecho es que nunca fue descontaminado. Ninguna de las muestras que se utilizaron fueron sujetas a descontaminación. Claro. Además, y podría haber sido cualquier entonces elemento que ellos terminaron analizando de todas las partículas que venían ya claro, impregnadas. La tela es tela, digamos, concretamente la tela que se utilizó correctamente corresponde a la Sábana Santa, pero el punto es que si volvemos para atrás, ustedes van a ver, miren el lugar de donde se tomaron las muestras. Acá donde la tienen agarrada, y de aquí son las muestras, los recortes que se hicieron. Entonces, evidentemente, si no se tomaron el trabajo de descontaminar, ahí volvemos a tener la presencia de ADN de personas más jóvenes tocando la tela y dejando obviamente su impronta sobre la tela, la grasa de la mano o lo que tuvieran en las manos, que podría haber sido vela, tizne acuérdense que antes se iluminaban no con velas, sino con aceite, entonces lámparas de aceite, eso genera mucho tizne. Bueno, todo eso, evidentemente, la sábana tenía que estar presente. Y luego hay aquí una publicación de estadísticas de
el laboratorio, comparaciones de la datación por carbono 14 en la Sábana Santa de Turín, donde la conclusión dice: consideramos la importancia y el impacto general de los análisis estadísticos en la evaluación de la fiabilidad de los resultados de la datación y el diseño del muestreo correcto, pero estos análisis sugieren que la datación del año 88 no corresponde a los requisitos actuales de precisión con los cuales actuaría un laboratorio en el presente. Y este informe es del año 2020. Así que tenemos ya unas cuantas respuestas, yo estaba buscando alguna más, tenemos unas cuantas respuestas a la datación de carbono 14 por parte de los 3 laboratorios. Incluso hay una de 2021 también publicada en Archaeometry, la revista de la Universidad de Oxford, donde agradecen al equipo de investigadores italianos que, utilizando los datos publicados por el propio laboratorio de Oxford, ellos demuestran la falta de fiabilidad de los resultados que se habían expuesto. Es decir, tomando solamente el documento de investigación de ellos, demuestran la falta de fiabilidad del resultado expuesto. Con lo cual, la datación por carbono 14 diríamos que se hizo de una manera incompleta y que debería haber estado sometido a algunos cuidados que no se tuvieron con ella, o con los extremos o con los bordes con los cuales se trabajó, y que efectivamente altera la condición de antigüedad, como en el caso de la momia y la tela que envuelve a la momia. Es decir, no se corresponden entre sí. Bueno, no sé si esto contesta a tu pregunta, Lucía. Sí, perfecto, queda clarísimo. Entonces, si alguien en algún momento sugiere que la prueba de carbono 14 demostraría que hipotéticamente que la sábana es posterior, podemos decir en una conclusión que básicamente esa prueba no está bien hecha porque no fue descontaminada la tela, ¿no? Claro, ya está demostrado ampliamente, por no leer documentos más largos para leer. Yo en los PowerPoint utilizo herramientas mucho más accesibles al público que se sienta en una presentación, pero hay documentos para leer completos donde están las explicaciones de por qué la datación hecha en el año 88 no se hizo por el método correcto, no se descontaminó, y además sucedieron otras cuestiones con relación al cuidado que un científico tiene que tener con una muestra, que no fueron tenidas en cuenta tampoco por estos laboratorios. Cuando uno trabaja en doble ciego, los investigadores no hablan entre sí. Acá los laboratorios se pusieron de acuerdo antes de hacer la presentación pública. Es decir, se hicieron cosas que en el medio científico no son bien vistas. Por eso tuvieron mucha repercusión por parte de otros equipos de investigadores, donde les contestan a estos 3 laboratorios. Perfecto. Bueno, clarísimo entonces. Y bueno, ¿cómo podríamos entonces concluir esta hermosa presentación que hemos hecho sobre la Sábana Santa? Quizás esto, ¿no? Reflexionando de lo increíble que es, increíble, podríamos usar otra palabra, ¿no? De lo maravilloso que es que el Señor nos haya dejado, bueno, además de tenerlo en cada Eucaristía, ¿no? Pero una muestra viva de lo que fue su resurrección, o sea, como si se hubiera congelado, ¿no? En el tiempo, y hasta el día de hoy podemos verlo reflejado en la Sábana Santa, ¿no? Incluso también el hecho de tener ahí mismo su propia sangre, ¿no? Es que justamente esto es impresionante, que él haya dejado nada en la historia. Bueno, a nosotros nos pasa que leemos muchos documentos antiguos, pero nada en la historia de la salvación, nada en los evangelios sobra. No hay nada que no tenga algo que ver con algo. Que no lo hayamos descubierto, que no lo hayamos podido colocar en el lugar justo, no implica que como el Señor dice, hasta la última iot de su decir, hasta lo último se va a cumplir. Entonces, que nosotros no lo podamos entender, que no lo podamos demostrar, que la ciencia no haya alcanzado el vuelo y el desarrollo para poder
tomar ese elemento particular como objeto de estudio y explicarlo, no implica que la sábana no siga siendo el lugar que contuvo, la tela que contuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor nos dejó su selfie, se sacó una selfie y nos la dejó, eh, para algo es, no es por nada, nada sobra en la historia de salvación, nada está incompleto, nada, absolutamente. Si el Señor lo dejó allí es porque algo tenemos que encontrar, algo tenemos que hallar, por algo tenemos, un camino tenemos que transitar y estamos seguros que, y acá en este grupo de ustedes los invito a todo el grupo que ustedes tan hermoso tienen y que comparten información en varios países, a hacerse sindonistas, a pasar por la experiencia de estudiar a la Sábana Santa y ser divulgadores de la Sábana Santa, pero ya no solamente teniéndonos a nosotros como referentes, sino métanse adentro de Regina Apostolorum, empiecen a cursar la especialidad en estudios sindónicos. Entiendo que hay exámenes que dar, entiendo que hay tesis para dar, hay formas, quizás cursos más cortos sobre la sábana santa, pero es una materia donde hay todo, no es que ya terminamos la investigación, seguimos en investigación. Entonces sería muy lindo que todos ustedes, jóvenes de fe, se involucren con la sábana santa, se metan ahí en ese escenario, se hagan investigadores y empiecen a producir data buena ciencia, que es un poco lo que pidió San Juan Pablo II cuando dijo que es un desafío para la ciencia, la sábana santa un desafío para la ciencia. Nuestra fe no depende de que la sábana santa sea verídica o no verídica, demostrada o no demostrada. Nuestra fe se asienta en los evangelios que dicen que Jesús tuvo una pasión, una muerte y una resurrección. Nuestra fe se ancla en eso, en los evangelios. Pero como el Señor nos dejó su imagen en la sábana santa, por algo es que la dejó y es nuestra responsabilidad ahí ponernos detrás de San Juan Pablo II a estudiar. Así que mi invitación es a sumarlos a todos ustedes, a que entren a Regina Apostolorum, se inscriban en algún curso. Ahora hay cursos en español, antes cuando yo lo hice no había, era solo en italiano o en inglés, así que los insto a sumarse a esta legión de nuevos sindonistas que estamos todos muy embarcados y enamorados de esta imagen del Señor. Así es, bueno, vamos a dejar después la página en la descripción del video. Y también, Patricia, si vos querés compartir, no sé si tenés algunas redes o alguna página tuya que vos quieras compartir. Sabés que no tengo. Si ustedes me ayudan, yo lo hago con ustedes, pero proyecto a futuro, entonces. Es proyecto a futuro, yo les podemos hacer todo esto en conjunto y yo dar información y trabajarlo en conjunto porque vale la pena totalmente. Y contarles que quizás te interese a vos también, Lucía, saberlo. Estoy esperando que me entre desde Roma, por correo argentino, todavía está en el correo, 2 reproducciones de alta resolución de la sábana santa, tanto en positivo como en negativo, para poder verla, para poder contemplarla, para poder meditar delante de ella. Así que apenas tenga novedades te voy a hacer saber en qué parroquia las vamos a estar mostrando. Buenísimo, qué linda noticia. Y bueno, invitarlos a todos ustedes también que reflexionemos sobre la pasión de nuestro Señor, no viendo su sufrimiento como algo oscuro, sino justamente como un acto de amor, como luz, ¿no? Esa entrega que Él hizo con toda su realeza, dando su vida por nosotros, en ese acto de amor inmenso y finalmente esa resurrección que también es parte de lo que nosotros vamos a contemplar también en la Pascua, sobre lo que vamos a reflexionar, y también es sustento de nuestra fe, porque la cruz no tendría sentido sin la resurrección, ¿no? Entonces creo que la sábana santa un poco engloba todo esto, ¿no? Tanto la muerte, ¿no? Que está también reflejado todo el dolor que sufrió nuestro Señor, como la resurrección, que es ese momento en donde se cree, por medio de estudios que hemos visto en esta charla, que a través de esa luz que desprendió desde adentro hacia afuera, creo que eso también es muy lindo de pensar, ¿no? Esa luz interna que estaba dentro de Jesús
salió hacia afuera y en ese instante Cristo resucita y queda también la imagen plasmada en la sábana santa, ¿no? Así que me parecía también un tema muy lindo como para meditar, reflexionar y al mismo tiempo informarnos sobre la sábana santa, que es parte de nuestra fe y de lo que posee también un tesoro que posee nuestra iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica, ¿no? Correcto, Así, correcto. así que buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces, Patricia, por estar con nosotros. También agradecemos a todos los que nos han estado acompañando durante esta conferencia, que fue prácticamente. Así que, bueno, nosotros muy, muy encantados también de tenerla a Patricia con nosotros y muy agradecidos también. Si te parece entonces terminar con una oración. Sí, por supuesto, teníamos ahí en la presentación había una. Comparto una oración con ustedes que refiere a la sábana santa de uno de tantos devotos de la sábana santa, eh, que dice, graba en mí tu rostro, Señor, para que el Padre, viéndote en mí, repita, tú eres el Hijo que amo, y para que cualquiera que se encuentre conmigo pueda ver una chispa del Padre. Graba tu rostro en mí, Señor, para que pueda ser testigo de tu luz y de tu bondad y de la infinita ternura que tienes por cada criatura. Graba en mí tu rostro, Señor, para que yo sea signo de tu amor por los pequeños y los pobres, por los enfermos y los excluidos. Imprime tu rostro en mí, Señor, para que sea una sábana viva que lleve dentro de mí los signos de tu muerte y de tu resurrección. Amén. Amén. Muy linda. Bueno, también después la vamos a dejar a la oración en la descripción para que los que quieran hacerla la puedan hacer. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Entonces, dejamos hasta acá. Yo me quedaría hablando sobre No, los sí, milagros de hoy salud que me podemos pasa. Te dije una hora y veo que son 2 horas 10. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Finalizamos acá. Que tengan todos un muy buen día Y feliz Pascua de Resurrección. y feliz Pascua.